Nada, simplemente pues empezar dando las gracias a Fresia, bueno, a Sergio y a todo el equipo del parque por invitarnos pues una vez más. Ya son, pues si no me equivoco, personalmente ya son 4 años que venimos aquí, un poco pues a compartir nuestra experiencia, nuestro conocimiento con todos vosotros. Y nada, y gracias a vosotros también, ¿vale? Porque entiendo que al final el tiempo es uno de los recursos más importantes que tenemos y que estéis aquí compartiendo vuestro tiempo con nosotros, pues os lo agradecemos mucho, ¿vale? Brevemente, si queréis, como somos pocos, para un poco romper el hielo y presentarnos, me contáis un poquito acerca de vosotros y si tenéis un proyecto, en qué fase está, muy brevemente. Si quieres empezamos por ti. Sí, claro, yo soy Adrián Teruel, el CEO de Match Biosystems, una empresa de diagnóstico in vitro, diagnóstico rápido, centrado en el diagnóstico de enfermedades infecciosas graves. Vale, genial, Adrián. ¿Y en qué fase estáis? ¿Estás en desarrollo de la tecnología? Ha habido una transferencia por parte de un grupo de la universidad, de la Politécnica de Valencia en concreto, y estamos desarrollando nuestro primer kit. Muy bien. Con el entrar en el mercado, estimamos con unos 3-4 años. Vale, genial. Vale, muchas gracias. Siguiente. Soy Adrián, CEO ¿También? de Bioferric, y nos dedicamos a la instalación y montaje de depuradoras industriales. Ahora hemos conseguido financiación como para desarrollar una piloto y esperamos que cuando consigamos montarla, pues entremos a ronda con el fondo que nos ha puesto el dinero para la prueba de concepto y que a partir de ahí, pues en 1 año y algo, llegaremos a tener un producto comercializable. Vale, muy bien. Yo soy Marcia, no tengo ningún proyecto empresarial en mente, solo soy una estudiante curiosa. Igualmente, bienvenida. Gracias. Y nada, lo vi publicado en la página del CEI Elche y me llamó mucho la atención y por eso estoy aquí. Muy bien, oye, pues genial. Y por último, acabas de llegar, ¿tienes algún proyecto? Sí, estoy en 2 startups. Una es de software que crea vídeos automáticamente y otra es de supermercados tipo Amazon Go. Vale. De cobro automático. Vale, muy bien. Vale, pues genial, muy bien. Pues nada, oye, presentarnos, bueno, nos ha presentado Fresia brevemente. Poco me lo voy a añadir, ¿no? Que decir de Jesús, que puede ser uno de los mayores éxitos del emprendimiento murciano, ¿no? de los últimos años, y un gran profesional y ahora tendréis oportunidad de conocerle más en detalle, y tanto Pedro como yo, que estamos en el CEI de Murcia y también dinamizamos y gestionamos la red de inversores Murcia Van y One Seed, que estamos más enfocados en la parte de inversión privada, pues oye, nos dedicamos también un poco a intentar apoyar y dar ayuda y soporte al ecosistema de emprendimiento a nivel regional, ¿no? En este caso muy focalizado en la zona de Murcia y un poco alrededores, ¿vale? Y venimos un poco a hablar hoy de financiación, ¿no? De lo que es, sobre todo, a intentar compartir con vosotros una serie de ideas en base a nuestra experiencia de lo que consideramos que puede ser beneficioso para vosotros a la hora de ir a captar fondos, ¿no? Yo en la primera parte me dedicaré brevemente a daros una serie de conceptos y ideas, ¿vale? Que es de la forma en la que nosotros nos gusta trabajar con los emprendedores y creemos que son consideraciones que hay que tener muy en cuenta, y luego ya Pedro se meterá más en una de las patas de lo que es de las opciones que tenéis a la hora de ir a captar fondos, y luego Jesús, como ha dicho bien antes Fresia, pues nos contará su experiencia personal y profesional. Muy bien, antes de empezar de empezar con esta diapositiva, quería transmitiros una idea, ¿vale? Por eso os he preguntado un poco al principio y te he preguntado por la parte de un poco o quería preguntaros y recalcar un poco la parte del equipo, y antes de meternos más en detalle. Como idea base y fundamental, y que quiero que os llevéis de aquí, ¿vale? Es que realmente lo importante detrás de un proyecto son las personas que hay. Y señores, esto va de personas, como todo en la vida. Creemos que lo importante al final es la gente que hay detrás del proyecto y que realmente van a ser los que ejecuten, ¿vale? Todo lo que hay detrás del proyecto, ¿vale? La idea, por supuesto, es importante, el modelo de negocio es importante, pero que sepáis que a la hora de ir a captar fondos, ya sea las diferentes alternativas que ahora veremos y las diferentes opciones, principalmente en lo que se van a fijar, y una de las cosas que más van a intentar entender y profundizar es en las personas, en el equipo fundador que hay detrás de ese proyecto empresarial, ¿vale? Y sobre todo también ligado con el equipo, el grado de compromiso, ¿vale? Entendido como
el riesgo que asume ese equipo fundador en cuestión de tiempo y en cuestión de dinero y el riesgo que asume ese equipo para sacar adelante su proyecto, ¿vale? Entonces, es una idea que quiero que tengáis en cuenta porque es un punto de partida que creo que debéis de saber, ¿vale? Si hablamos de financiación, lo que nosotros también, aparte de lo que os comentaba, de la parte del equipo, de la parte del compromiso, lo que nosotros trabajamos desde el principio y queremos transmitir a los emprendedores con los que día a día nos relacionamos, es la importancia de trabajar y entender bien el propio proyecto desde dentro, ¿vale? La idea es, lo que intentamos transmitir es, una vez que os podáis sentar y toquéis la puerta a las diferentes opciones que vais a tener a vuestra disposición para captar fondos, que no malgastéis la bala dando una sensación de que no sois profesionales, ¿vale? Y eso es algo que, por desgracia, en proyectos en fases iniciales denotamos mucho, y es la falta de conocimiento y de haber trabajado previamente el proyecto y haber entendido bien realmente cuáles son, aparte de la propuesta de valor que se está ofreciendo, realmente entender bien ¿qué necesidades de fondos tenemos? ¿Vale? Entonces, es lo que intentamos transmitir cuando decimos que se trabaje muy bien toda la parte de la estrategia y, sobre todo, la estrategia financiera. Si estamos hablando aquí de fondos y de financiación, lógicamente, primero tendremos que saber muy bien cuáles son nuestras necesidades, ¿vale? Entonces, nosotros lo que recomendamos es trabajar bien la hoja de ruta, entendido como los pasos que tiene que dar poco a poco el proyecto para ir alcanzando siguientes hitos y hacer que el proyecto vaya evolucionando, ya no solo a nivel operativo, sino también en cuanto a valor. Y entonces, pues, tener muy claro esos conceptos, ¿no? Dentro de esa hoja de ruta, qué cantidad de dinero necesito para poner en marcha todas estas actividades que necesito para ir alcanzando siguientes hitos, ¿no? Si tengo claro la cantidad, en qué detalles, en qué voy a gastarme o en qué voy a emplear esa financiación que estoy intentando conseguir, ¿no? Va a ser en equipo, va a ser en producto, va a ser en marketing, entender bien y que realmente podéis defender de forma adecuada y coherente, pues, toda esa estrategia, ¿no? Y toda esa hoja de ruta. Entender bien, pues eso, esas tensiones de liquidez, ese saber, ese runway, ¿no? Hasta cuándo voy a tener los fondos necesarios para tener otra vez que plantearme el salir a captar fondos. Entender bien, bueno, pues cuáles son mis tiempos, cuánta caja estoy quemando mensualmente. Al final y en resumen, es hacer un ejercicio interno de trabajar bien el proyecto, de que el equipo fundador y el experto en la parte financiera, pues, trabaje bien y ordenadamente esa estrategia de financiación, ¿vale? Y lo digo porque nosotros, como os comentaba, trabajamos mucho con proyectos en fases iniciales que yo entiendo que el dinero es una pata muy importante, pero que se obsesionan mucho con el necesito dinero para seguir escalando y seguir haciendo crecer el proyecto. Y el dinero, por supuesto, y la financiación es fundamental y es necesaria, pero oye, tenemos una serie de balas limitadas y alguna de ellas vamos a malgastar, pero vamos a intentar que aquellas que sí que nos den la oportunidad de conseguir esa financiación, la consigamos de la forma más adecuada posible, ¿no? Y eso denotando un conocimiento de nuestro proyecto y una profesionalidad, ¿vale? Y que realmente entendemos de cuáles son las reglas del juego y de qué va esto, ¿vale? Y unido a esta parte de hacer ese trabajo, pues ese trabajo de trabajar bien la propuesta, trabajar bien la estrategia, creemos que también es súper interesante y necesario que desarrolléis una estrategia de financiación acorde a vuestro proyecto, ¿vale? Y eso sobre todo va ligado a la pata de inversión privada, que ahora Pedro va a daros más información, tampoco quiero entrar yo mucho más en detalle, pero es importante que sepáis realmente qué proyecto tenéis entre manos y qué alternativas y qué puertas tenéis a vuestra disposición, ¿vale? Entonces, nosotros lo que trabajamos con los proyectos es que intenten dar respuesta a estas tres preguntas. Y la primera de ellas es, ¿realmente tengo un proyecto invertible? La segunda es, dentro de mi ciclo de vida, ¿en qué fase estoy? Y la tercera es, tengo entre manos un proyecto que realmente es disruptivo, es tecnológico, es innovador, ¿vale? Entonces, con estas tres preguntas creo que os podéis hacer de forma bastante coherente y bastante realista, pues una idea de qué puertas o qué alternativas podéis tener a vuestra disposición para ir a tocarle la puerta e ir a intentar hablar con ellos para conseguir los fondos necesarios para incorporar al proyecto, ¿vale?
La primera de ellas, realmente tengo un proyecto invertible, pues esto, como os decía, va directamente relacionado con la alternativa a la opción de la inversión privada. Realmente entendemos que hay, por nuestra experiencia y porque al final más o menos la dinámica de los proyectos suelen seguir estas tendencias, entendemos que hay tres tipos de proyectos, ¿no? Proyectos al final, pues oye, que no consiguen encontrar el product market fit y que lanzan algo a mercado que realmente o no se necesita o no consiguen poner el proyecto en marcha, ¿no? Entonces son proyectos fallidos. Y luego entendemos que hay dos tipos de proyectos que son rentables y proyectos que son escalables. La diferencia realmente, como veis, entendiendo los dos ejes como el tiempo de vida del proyecto y los resultados, entendido como ingresos menos gastos, realmente la diferencia es el nivel de crecimiento, ¿no? Y dónde llega cada uno de estos proyectos. Y esto va muy relacionado con el concepto de escalabilidad, que entiendo que ya habéis escuchado anteriormente. Realmente los proyectos escalables que veis que tienen un crecimiento mucho más exponencial suelen ser proyectos que están ligados a un módulo de negocio, a una tecnología que hace, de palanca para que el proyecto pueda crecer de forma exponencial. Y son este tipo de proyectos, los proyectos que son escalables, los que realmente buscan los inversores privados, ¿vale? Y no tenéis que olvidar que normalmente un inversor privado, cuando realmente apuesta y arriesga por vuestro proyecto, en la gran mayoría de los casos lo que busca es una rentabilidad económica, ¿vale? Y la rentabilidad económica la encuentra invirtiendo en una fase más o menos inicial, por así decirlo, del proyecto, donde la valoración todavía está más barata, entre comillas, y luego posteriormente vendiendo su participación cuando el proyecto ha seguido evolucionando, ha llegado un momento posterior y la valoración ya, debido a pues, toda la operativa y todos los fondos que se han metido dentro del proyecto, ha conseguido seguir escalando y la valoración está mucho más, la valoración es mucho mayor. Vale, entonces la rentabilidad la encuentra en ese diferencial de comprando barato y vendiendo caro, ¿vale? Entonces, entendiendo el porqué y la razón por la cual los inversores privados suelen invertir en este tipo de proyectos y qué es lo que ellos buscan, ahí es donde entendemos que realmente los proyectos invertibles son solo los escalables, ¿vale? No digo que un proyecto rentable, que tiene un crecimiento mucho más lineal, no pueda ser invertible, por supuesto que sí, pero va a ser más difícil, ¿vale? Va a costar un poco más. Porque al final, como os decía, lo que los inversores quieren es rentabilizar su inversión en un periodo medio de tiempo y lo que buscan es que cuanto más crezca el proyecto y cuanta mayor capacidad tenga el proyecto de crecer, pues mucho mejor. Muy bien, la siguiente, ¿en qué fase estoy, no? Como os decía, dentro de elaborar esa estrategia de financiación, entendiendo, bueno, pues tengo un proyecto que es invertible, a lo mejor puedo dar la puerta a los inversores privados, pero vale, puede ser que sí, puede ser que no, pero luego dentro de mi ciclo de vida, es decir, actualmente, ¿en qué fase estoy, ¿no? ¿Dónde me encuentro actualmente? Y es importante que también hagáis este ejercicio porque también tenéis que saber las puertas que tenéis disponibles, las opciones que tenéis disponibles según en la fase en la que os encontráis, ¿vale? Y es un poco volviendo a la idea de que no queméis balas antes de tiempo. Realmente si estáis en una fase muy inicial, pues a lo mejor todavía no tiene sentido que vayáis a tocar la puerta pues de un fondo de Venture Capital que invierte en otra tipología de proyectos, ¿vale? Y eso va ligado también con lo de antes que decíamos de ser profesionales y entender un poco las reglas del juego. Es importante que hagáis este ejercicio de decir, oye, según la fase en la que está mi proyecto, pues voy a ver qué alternativas tengo a mi disposición para conseguir pues estos fondos que necesito para meterle a mi proyecto y que mi proyecto vaya creciendo y evolucionando, ¿vale? Entonces, como veis, pues hay diferentes alternativas, entendiendo que en fases iniciales, si ya tenéis experiencia, pues lo sabréis, al final es importante la apuesta del equipo fundador, de la gente que haya a vuestro alrededor, y sobre todo ya cuando el proyecto va generando pues ciertas métricas, ya tenéis algo más evolucionado el proyecto y ya estáis algo más en mercado, pues ya se os abren muchas más opciones y muchas más posibilidades, ¿no? Y ya sobre todo, pues bueno, conforme en estadios posteriores,
pues ya entran sobre todo la parte de inversores privados estilo Business Angel o fondos más de inversión privada, ¿vale? Que esto no quita que también haya fondos que inviertan en proyectos en fases muy iniciales, pero bueno, al final la reflexión que quiero que tengáis y que os llevéis hoy es que entendáis dónde estáis dentro de ese ciclo de vida y que realmente valoréis y estudiéis las opciones que tenéis a vuestro alrededor. Y para ello, pues tanto el equipo de aquí del Parque Científico, de la Fundación, centros como nosotros, como el CEI de Elche, al final tenéis organismos en los cuales os recomendamos que os apoyéis también porque ellos os van a poder también echar una mano y un cable en todo este proceso. Y luego la tercera pregunta es, realmente, bueno, soy tecnológico, soy innovador, y es importante porque tenéis que saber que hay una serie de organismos que ponen mucho el foco y dan mucho apoyo a proyectos de este corte. Entonces, bueno, pues instituciones como CEDETI y ENISA a nivel nacional, luego a nivel regional, bueno, pues el IBACE, el propio Parque Científico, en Murcia tenemos al Info, los propios CEIs, somos organismos que trabajamos por y para intentar dinamizar y apoyar el ecosistema emprendedor, pero desde una vertical más tecnológica y de innovación. Entonces, todos nuestros esfuerzos intentamos focalizarlos en este tipo de proyectos. Entonces, mi recomendación es que os acerquéis a ellos, os relacionéis y que al final, oye, pues ellos mejor que nadie van a saber qué tipos de líneas, qué tipos de opciones tenéis en base a vuestro proyecto y la fase en la que está. Y por último, y ya le dejo el paso a mis compañeros, realmente qué alternativas tenéis, ¿no? Si hacemos un poco de recapitulación, pues la importancia del equipo, del compromiso, de trabajar internamente la propuesta y el proyecto, de conocer bien vuestras palancas, vuestro mercado, y luego a la hora de salir a buscar fondos, desarrollar vuestra propia estrategia, sabéis el proyecto que tenéis, en la fase en la que estáis, realmente qué grandes categorías o alternativas de financiación tenéis a vuestra disposición. Pues las hemos intentado agrupar en estas 5 categorías. La parte de premios, que sobre todo puede ser muy interesante cuando el proyecto está en fases iniciales, pues son al final premios que suelen llevar aparejados una dotación económica muy interesante para proyectos que pueden estar empezando, ¿vale? Pero ojo, también aquí nos gusta remarcar que realmente el proyecto no se hace, o sea, no lanzáis un proyecto empresarial ni para ganar premios, ni para conseguir subvenciones, ni para conseguir inversión. Realmente lanzáis un proyecto para intentar ganar dinero a través de vender un producto o un servicio que el mercado demanda y necesita. Y ese es vuestro objetivo prioritario. Entonces, los premios como idea que no os desvíen del camino real de ejecutar vuestro proyecto. Ahora, que sepáis que también son una alternativa interesante. ¿Vale? Pues por ejemplo, la maratón de aquí del parque, que creo que es ya la 11ª edición, si no me equivoco, Acelera UMH, ahí tenéis diferentes premios, como el Emprendedor 21 de la Caixa, que sepáis que tenéis alternativas, ¿vale?, a vuestra disposición. La parte pública, pues ya sean subvenciones como préstamos blandos, préstamos participativos, siempre está bien. Sobre todo la parte de subvenciones siempre es recomendables durante toda la vida del proyecto, pero también, ojo, las subvenciones no pueden ser no pueden estar destinadas para pagar, por ejemplo, los sueldos de los trabajadores, ¿vale? Tenéis que entender las subvenciones como un dinero extra que entra dentro del proyecto, pero que no realmente el proyecto dependa de conseguir sí o no la subvención concreta. Entonces, lo que comentábamos antes, ¿no? A nivel nacional, CEDETI, ENISA, a nivel regional, pues aquí en la comunidad del IBACE, el Instituto de Fomento, que son los organismos que canalizan los fondos, que llegan a vosotros, a los proyectos, y que es interesante que los conozcáis, porque tienen también líneas y opciones de financiación muy interesantes para proyectos de nueva creación y también muy enfocado en proyectos tecnológicos e innovadores, ¿vale? La parte de banca, pues bueno, al final financiación más tradicional, cada vez más se están sacando productos muy alineados con la realidad y con los intereses de proyectos emprendedores, y también es importante que
que conozcáis las alternativas que tenéis a vuestra disposición, ¿no? Os animamos a que contactéis con vuestras entidades de confianza o con aquellas que realmente, que tengáis convenio, por ejemplo el parque, o nosotros tenemos convenio con algunas entidades con las cuales podéis sentaros a hablar y ver lo que, llegado el momento, las líneas y las opciones de financiación que tenéis a vuestra disposición. Luego plataformas de crowdfunding, de financiación colectiva, que también tenéis plataformas online donde según la tipología de proyecto que tengáis también pueden ser susceptibles de lanzar una campaña de crowdfunding y de financiar un proyecto o parte de vuestro proyecto a través de estas campañas, ¿vale? Y ya por último la pata de inversión privada, que aquí va a profundizar más mi compañero Pedro, y yo simplemente os dejo las 3 categorías. Un poco tenéis a vuestra disposición las redes de Business Angels, como es Murcia Van, como tenéis a vuestra disposición AEBAN, la red del IES, de SADE, ¿vale? Que al final son redes de puesta en contacto de proyectos con inversores, pero que no invierten directamente en los proyectos. Luego plataformas de crowd equity, también muy conocidas como Startup Explore, según la tipología del proyecto, la bolsa social, Capital Cell, más enfocada en proyectos de biotecnología. Es otra alternativa a través de la cual podéis conseguir inversión y dinero para vuestro proyecto. Y por último, vehículos de corte más regional y luego por supuesto más a nivel nacional, que directamente invierten en los proyectos, ¿vale? Aquí en el parque tenéis Vincle, tenemos OneAseed ahí en Murcia, que ahora Pedro os explicará más, y del que Jesús también es inversor. Aurorial, Innoventures Capital, que son 2 fondos también, 2 vehículos de ahí de la región de Murcia, y que directamente, son pequeños vehículos o fondos que invierten directamente en el proyecto. Y por último ya está, los 5 consejos, ¿vale? Lo que os comentaba al final y lo simplifico en lo que os decía, ¿vale? Importancia del equipo, de que el equipo se comprometa y asuma el riesgo propio del proyecto para intentar incluir e involucrar a terceros en el propio proyecto. Se necesita ver ese compromiso por parte del equipo fundador. Realmente trabaja tu proyecto y tu propuesta, trabajar, denotar profesionalidad y realmente trabajar bien vuestro proyecto antes de salir a la calle a hablar y a pedir financiación. Desarrollar esa estrategia financiera coherente y realista con vuestro proyecto, saber qué proyecto tenéis entre manos y qué puertas podéis tocar, y por último, conocer las fuentes que tenéis, y os animamos a que nos contactéis a nosotros, contactéis al parque y a todos los organismos que formamos parte del ecosistema de emprendimiento, para que os ayudemos a identificar cuáles pueden ser quizás las líneas más adecuadas para vosotros, ¿vale? Y por mi parte ya estaría. De acuerdo, pues tomo el testigo donde lo ha dejado mi compañero. Voy a pedir permiso para tratar de disimular la diferencia de altura con Nacho para subirme aquí y ganar un poco de distancia. Creo que no llego todavía, pero bueno. Retomando donde lo ha dejado mi compañero, vamos a hablar de inversión privada y dentro de los distintos tipos de inversión privada que tenemos, el primero, y coincidiendo con el hilo conductor, la mayor parte de consejos que os voy a dar específicos, él ha dado unas lecturas con respecto a la financiación de startups en general. Yo voy a focalizarme más en esos 5 consejos de cara a una fuente de financiación de proyectos, que es el capital privado, pero que veréis que hay muchos puntos en común, y hay que distinguir dentro del capital privado, hay distintos agentes. Aquí Nacho ha hablado de plataformas de crowdfunding, ahí hay capital privado, hay las 3 Fs que no se han mencionado, ¿no? Que es vuestro círculo cercano, que también es capital privado. Están los inversores privados particulares, que ahora explicaré un poco la figura en qué consiste. Y luego un punto muy importante, y aquí que también aprovecho las palabras de mi compañero, es que la primera fuente de capital privado son los socios fundadores, o sea, sois vosotros, porque como bien ha dicho, la rueda, lo que hace que la rueda empiece a dar vuelta o despertar confianza para que alguien más apueste en vuestro proyecto, vaya a ser vosotros, ¿no? Entonces, si no hay implicación a todos los niveles, económica y por supuesto laboral al 100% en el proyecto, es difícil que el resto de
pasos que se tienen que dar en términos de gestión empresarial o de búsqueda de fondos tengan éxito, ¿no? El comportamiento es distinto. No sé si aquí, vale, perfecto. Las 3 F de vuestro círculo cercano son rondas allí dentro de este esquema que hemos visto antes, es un eje del tiempo con fases de desarrollo del proyecto y luego esta línea serían los beneficios de la empresa o algo que refleje los resultados, beneficio acumulado, cash flow de la compañía, ¿no? Conforme nos vamos desplazando en esta línea de izquierda a derecha, pues las rondas de capital privado serán cada vez más grandes y la valoración y se producirán a una valoración superior, que ahora también entraremos muy por encima en ese tema de la valoración porque parte de mis consejos van a salir de ahí, entonces, la primera ronda donde vais a estar vosotros los primeros y vuestro círculo cercano son muy importantes porque a lo mejor, aunque están aquí y en términos de tamaño de ronda no son aportaciones muy grandes de capital, aportan muchísima confianza, porque pensad que el primer inversor de corte, de corte profesional que va a evaluar vuestro proyecto, que sería el Business Angel, un inversor privado particular que va a valorar vuestra compañía tratando de aportar capital inteligente, le va a aportar mucha confianza que vuestro círculo cercano confíe en vosotros hasta el punto de apostar en vuestro proyecto empresarial. Aunque sean 3.000, 5.000 euros, él va a valorar mucho la parte intangible o la parte de implicaciones personales que tiene eso, ¿no? Si un padre ha confiado en ti para que ponga en marcha tu proyecto empresarial, eso, más allá del dinero que haya puesto, aporta confianza. A nadie le gustaría defraudar o tener que ir a su padre y decirle, mira, papá, no te voy a poder devolver el dinero porque el proyecto no ha ido bien. A nadie le gusta eso, ¿no? Y somos conocedores de que aquí esto es una carrera de confianza, ¿no? Entonces, la segunda fuente serían esas 3 Fs, que son importantes, no obligatorias. La última vez que estuvimos hablando acerca de esto, alguien me preguntó, que fue una pregunta que nunca me la habían hecho, pero que la veo muy inteligente y muy apropiada. Sí, oye, esa fuente de las 3 F, yo diría que la de los fundadores es imprescindible sí o sí, pero esa fuente de que mi círculo cercano, amigos, es imprescindible para poner en marcha un proyecto empresarial, no es imprescindible y es perfectamente defendible tanto que se use como se no. Lo que va a aportar va a ser confianza, pero y yo creo que una de las cosas bonitas del emprendimiento es que cada uno define en qué estructura quiere moverse. A lo mejor decide, oye, pues a mí no me interesa tener mi círculo cercano dentro porque creo que esto me puede hacer las cosas más complejas, más de lo que me puede aportar, ¿no? O sea, que no es obligatorio y lo que va a aportar, si se da, es confianza. Es decir, oye, eso está más cerca de la aportación de los socios fundadores que lo que serían las rondas de capital profesional, que son las que vienen a partir de los Business Angels. Los Business Angels, ese inversor particular, donde creo que también es muy importante dentro de ese esquema que ha comentado Nacho, que tengáis muy claro estos 3 puntos, sobre todo en la fase semilla y presemilla, donde nos encontramos, ¿no? Por lo que he oído, proyectos que, bueno, había una persona que tenía una idea, proyectos que estáis en los primeros pasos de este enlace, bueno, quitando a Jesús, que Jesús ya está casi en el final de la recta, y eso es un gran caso de éxito. Es muy importante que tengáis en cuenta estos tres puntos. Hay 3 puntos muy importantes en esta fase de desarrollo, en estos primeros fases de desarrollo. El primero sería el momento, el punto número 1 es el momento de creación de la sociedad. Tenemos que tener claro que los inversores privados invierten en sociedades, invierten en equipos de trabajo, pero invierten en sociedades, no invierten en autónomos. De forma natural, hay un paso muy importante que a veces no se le da importancia, ¿no? Porque nosotros somos muy de hacer las cosas de forma rápida y en el momento de crear la sociedad a veces se le quita importancia, ¿no? Decir, oye, pues nos juntamos los 3 socios y constituimos la sociedad, y eso a día de hoy se hace en un día. Pero ese paso es muy importante, ya es el primer paso de cara a que esto va en serio, y en esta primera ronda es muy importante que vuestro interlocutor sepa que verdaderamente vaya en serio, que estáis implicados y que constituye una sociedad, que no estamos en fase de experimentación, ya tenemos una estructura con una personalidad jurídica para empezar a trabajar. El punto 2, este es el famoso Valle de la Muerte, ¿no? Donde todo proyecto empresarial obviamente empieza invirtiendo gastos y empieza a salir de ese valle cuando empieza a facturar. El punto 2, es muy importante que sepáis dónde queda, si lo habéis pasado o al menos dónde queda. Muchos resúmenes ejecutivos de fondos de inversión o inversores privados harán una pregunta que será
time to market o cuánto tiempo queda para empezar a facturar, que sería este punto 2. Oye, ¿cuándo empieza? ¿Estáis facturando ya o cuándo empezáis a facturar? Saber aquí, en medio de este esquema, saber marcar los tiempos, yo creo que es clave y va a ser uno de los últimos consejos que os voy a dar. Y el punto 3, que es el famoso break-even point, punto muerto económico, que es el momento en el que vuestra compañía empieza a generar beneficios, ¿no? A partir de ahí, oye, ya hemos pasado, esto ya por lo menos hemos superado la inversión inicial y esto ya empieza a funcionar, llevamos un tiempo facturando y ahora empezamos a generar beneficios. Normalmente, las primeras rondas, y ahora os contaré algunas excepciones, que son muy buenas noticias para vosotros, el capital privado externo, véase tipo Business Angel y fondos semilla, donde más cómodos se van a encontrar es en esta franja que hemos sombreado aquí. A partir de que ya tenéis pruebas de tracción hasta el punto muerto económico. Es decir, oye, pues normalmente un inversor privado querrá ver que vuestro proyecto, oye, que vuestra sociedad está constituida, que ya estáis trabajando, que ya estáis acostumbrados a trabajar juntos, que tenéis, que ya si no facturación, ¿no? Esto depende, también aquí aprovecho para hacer un matiz, los inversores privados, cada uno son inversores privados particulares, o sea que cada uno de ellos tiene su personalidad propia y su propia forma de tomar las decisiones. Lo que estoy hablando aquí es un comportamiento estándar, donde más cómodos se van a encontrar en esas primeras fases. Es decir, oye, la sociedad ya está constituida, hay un equipo detrás, ya hay alguna prueba de tracción. Si es facturación, mejor, pero si no, hay una tendencia positiva, ahora hablaremos de eso. Y el resto de rondas que serían los famosos Venture Capital, sociedades de capital riesgo, cuya forma de tomar decisiones utilizan un criterio muy similar al que utilizaría un inversor privado profesional, pero se mueven en fases, o sea, operan en fases posteriores, o sea, en empresas que ya están consolidadas, que quieren abordar una segunda fase de expansión y son rondas que son más grandes y a valoraciones superiores. Pero la forma de funcionar, salvando las distancias a nivel societario y de toma de decisiones, es la misma que la del capital privado. Y os van a evaluar con criterios muy similares, solo que valorando, dándole más peso a vuestras métricas de mercado, a vuestra facturación, a vuestro crecimiento, sería ese apartado. Entonces, debéis de tener claro, una vez que ya he contado que se trata de un inversor privado particular que invierte una parte de su patrimonio en startups. Y esto también aprovecho aquí para hacer un mini consejo, ayudaros a ubicaros. El inversor privado que hay en España es distinto, inversor privado Business Angel, toda la metodología, todo lo que sabemos de conceptos de este esquema de inversión en startups, de gente que sale de startups, viene de economías anglosajonas, de Estados Unidos, pero tenemos que salvar las distancias para saber dónde estamos. O sea, en la mayor parte de los casos, los proyectos que nacen de España no se van a sentar, en la mayor parte de los casos no se van a sentar con el perfil de Business Angel americano, que normalmente puede tratarse de un inversor, imaginaros, voy a poner un caso extremo, un inversor que ha creado una startup y ha conseguido un exit, pues vamos a poner el ejemplo más llamativo de WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que en un determinado momento se hizo una operación, esa persona tenía, o SolarCity, esa persona tenía el 60% de una compañía que finalmente se ha vendido por 100 millones de euros. Entonces, esa persona, en ese momento, tiene en su cuenta corriente 60 millones de euros. Y probablemente la forma de tomar decisiones de inversión serán las mismas que la que habrá un inversor de aquí, pero hay que salvar la parte económica. Aquí aprovecho las distancias económicas, ¿no? Aquí en España hay muy buenas noticias porque cada vez se están dando más casos de éxito como lo que os conozco, o sea, startups que nacen desde cero, empiezan con su capital social, están los socios fundadores y consiguen, incluso aquí en Murcia, ya no solo en España, que hay bastantes casos, en Murcia hay ya empresas que han salido a cotizar en mercado alternativo bursátil, o sea que esos socios fundadores tienen ya muchísimos recursos y algunos de ellos podrían decidir dar el paso, un ejemplo de aprovechando que está aquí Jesús, algunos de ellos como Jesús podría dar el paso de decir, oye, pues mira, ahora ya tengo una experiencia, unos recursos que he conseguido como consecuencia de mi trayectoria profesional y una experiencia, y ahora voy a dar el paso de completar el círculo y voy a participar en otros proyectos empresariales. Aunque eso está pasando, están empezando a haber éxitos, la distancia todavía con el mundo anglosajón es muy grande. ¿Qué os quiero decir con esto?
El mini consejo que os doy, y ahora os lo enlazo, es que no debéis de ningunear el dinero que una persona apuesta en vosotros, ni mucho menos el de las 3F, aunque sea vuestro compañero que apueste 1.000 euros en vosotros, o un inversor tipo Business Angel de aquí de España, cuyo ticket medio para aportar en proyectos está entre 25 y 30.000 euros. A veces hemos tenido, nosotros que trabajamos con inversores privados y con emprendedores y demás, a veces en esta burbuja que se está creando, hay rondas que son de 300.000, 400.000 euros, y hay un Business Angel que viene humildemente y dice, oye, confío en tu proyecto y estoy dispuesto a poner 5.000 euros en tu proyecto. O sea, lo que quiero trasladaros aquí es que esos 5.000 euros para el perfil de inversor que hay en España es mucho dinero, es importante. Es decir, estamos hablando de una persona que a lo mejor tiene una experiencia profesional, que tiene una renta media por encima de la clase media, pero que no es un ex socio fundador de WhatsApp que tiene en su cuenta corriente 60 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una persona que hace poco hubo un acuerdo de inversión y me acuerdo nos decían, algún acuerdo de los que se había cerrado, se estaba haciendo una operación pequeñita de 30.000 euros y uno de ellos me decía, Pedro, es que para mí 10.000 euros son la hostia. Para mí 10.000 euros es mucho dinero. Y aquí se estaba hablando que a veces caemos en la tentación, ¿no? Cuando, y esto quiero que nos pase a vosotros, cuando estamos en las primeras fases de Capital Semilla, enseguida os vais a ver hablando de valoraciones de 1 millón de euros, de 2 millones de euros, con rondas de 300.000 euros. Y dentro de ese discurso podéis caer en la tentación de decir, joder, es que estoy hablando de una ronda de 300.000 euros, 10.000 euros tuyos son, escúchame, si es que eso... Y a veces se comete ese error, ¿no? Tenéis que valorar la parte intangible y el esfuerzo que esa persona está haciendo, ¿no? Normalmente el inversor privado invierte, lo que se le recomienda es que diversifique, que invierte, que no se lo juegue todo en un proyecto e invierta como máximo un 5% de su patrimonio en dinero que no vaya a necesitar en los próximos 5 años, porque es lo que, si las cosas van bien, va a necesitar para salir de vuestras compañías y conseguir un beneficio en la mayor parte de los casos. Entonces, eso lo tenéis que tener en mente. Es una inversión estratégica, o sea, si tenéis tensiones de liquidez, también es bastante común el caso de empezamos el negocio, lo vamos haciendo todo con los recursos que estamos funcionando, con los que estamos generando, con el famoso bootstrapping, pero llega un momento en que es que no da más, o sea, es que ya me lo he gastado todo y ahora voy a buscar un inversor privado, porque no llego a pagar los salarios del próximo mes. No es la mejor coyuntura. Mi recomendación, aprovecho aquí para dar otro mini consejo, de que cuando busquéis, penséis en capital privado, penséis en que es un socio estratégico y que el proceso de cerrar un acuerdo contéis por lo mínimo con 5 o 6 meses de caja para iniciar una negociación con un inversor privado, porque empezar una negociación con un inversor privado diciéndole, oye, necesito 10.000 euros, 20.000 euros, pero lo necesito dentro de 15 días, porque es que si no la empresa la tengo que cerrar o tengo que empezar a despedir gente. No es ese el sistema. Para tensiones de liquidez hay otros productos financieros, pólizas de crédito, hay otros sistemas, pero no un inversor privado, porque ni el proceso es rápido, ni el proceso es fácil, ni es el producto apropiado para esa situación, ¿no? Porque no estamos vendiendo financiación, o sea, un inversor privado, el discurso son matices, pero es importante que lo tengáis en cuenta. Un inversor privado no es financiación. Vuestro discurso es de oportunidad de inversión, oportunidad de formar parte de un proyecto que va a ser muy grande. No necesito 10.000 euros para cubrir los gastos de este próximo mes. Tampoco es un socio cofundador. Probablemente, como ha dicho Nacho, lo primero que va a valorar es el equipo que hay detrás. Entonces podemos también decir, oye, aporta capital inteligente, pero ¿dónde está el límite, ¿no? Oye, no es una persona por definición que vaya a estar con vosotros en el día a día de la compañía, ni que vaya a ayudaros a levantar la persiana el lunes. Es una persona, es un socio estratégico con el que compartiréis información, os tendrá contacto, aportará muchísimo valor como a nivel de soporte de decisión, ayudará a cometer menos errores y ayudará en los momentos difíciles y ayudará a que la empresa crezca de forma escalable, ¿no? como hemos comentado. Pero no un socio cofundador, o sea, no le podéis pedir tampoco a un inversor privado decir, oye, voy a lanzar un proyecto de marketing, soy de administración de empresas y voy a desarrollar una aplicación. Entras como inversor en esta compañía y contratamos al de marketing, o entras tú y haces la parte de marketing. No funcionan así. Es una parte que se va a mover a nivel de dirección
y con el que vaya a tener una relación periódica, pero no diaria. Luego las relaciones entre inversores y startups, la verdad es que son muy variopintas y se producen muchísimas coyunturas y pueden, estoy hablando de comportamientos estándar y de lo que es lo habitual y lo idóneo, pero pueden darse muchísimas circunstancias. Puede llegar un momento en el que a lo mejor una determinada coyuntura más adelante, la startup decida a uno de sus inversores privados contratarlo dentro de la compañía porque necesito que sea un lead investor, porque tengo que cerrar un acuerdo con un fondo de capital riesgo y tú sabes de esto mucho más que yo y aquí hay que hacer un trabajo que ya no es la inversión privada, sino que va a tener que estar trabajando conmigo día a día. Vale, pero eso es una circunstancia particular, ¿no? Debemos de entender que es un socio que va a padrinar vuestro proyecto, que cuanta mejor comunicación tengáis con él, mejor, pero que no es un cofundador. El equipo que lanza el proyecto, los que tiráis del carro, sois vosotros. Él aporta valor y ayuda a conseguir esa escalabilidad. Entonces aquí tenéis una definición, la que he comentado, invierte en patrimonio, o sea, invierte una parte de su patrimonio, diversifica, tened en cuenta que él va a diversificar. Me voy a poner en la mentalidad, me voy a poner el sombrero más negro y probablemente tirando piedra al tejado del que hemos venido a defender, pero yo creo que cuanto más realidad, más objetivo sea en cómo debería tomar la decisión un inversor privado profesional, mejor para vosotros. O sea, me estoy poniendo ahora mismo de vuestra parte, ¿no? Un inversor privado profesional tendrá una estrategia de inversión, no solo de startup, sino una estrategia de inversión de todos sus productos financieros y una estrategia de gestión de su patrimonio. Entonces tenéis que saber que la inversión en startup, en términos de riesgo, sería el último estrato. O sea, sería decir, oye, esa persona probablemente, si quiere gestionar su patrimonio, invertirá, tendrá sus recursos líquidos, tendrá algún proyecto empresarial, tendrá productos financieros, tendrá productos de inversión y en la última capa estará la inversión en startups, que es la de máximo riesgo. Si, oye, esta es la de máximo riesgo y la que probablemente más rentabilidad me puede dar, pero es la de máximo riesgo, ¿no? Entonces ahí invierto una parte de patrimonio y la que invierta, lo que se le va a recomendar es que esa parte que invierta en startups no invierta solo en un proyecto, invierta en 10. Entonces, hacer vuestros cálculos, no, esto de alguna manera estoy ayudando a entender que cuando digáis, que cuando un inversor privado particular diga, pongo 10.000 euros en vuestro proyecto, entendáis el esfuerzo que supone para esa persona, ¿Qué os va a aportar? Se suele denominar capital inteligente, que son contactos, apoyo en la estrategia, suelen ser personas con experiencia en gestión, que ya han recorrido una parte del camino que vosotros queréis recorrer, os van a ayudar a conseguir a cometer menos errores, os van a presentar a gente interesante. En un momento complejo podéis hablar con ellos para contarles vuestra experiencia y pensar en una solución a esos problemas. Y es un inversor de proximidad, o sea que de alguna manera suele ser alguien de vuestro, bueno, suelen moverse, también hay distintas tipologías, pero suelen invertir en proyectos con los que pueden mantener una relación de proximidad, ¿no? Hay alguna definición que dice que invertían, algunos inversores que dicen invierto en proyectos a los que puedo ir en bicicleta, o quizás eso sea demasiado extremo, pero sí que es cierto que la tendencia es para maximizar ese efecto de capital inteligente de contactos, que sean inversores de vuestra zona, ¿no? Que, oye, pues un inversor de Murcia invierta en un proyecto de aquí, o un inversor de aquí de Alicante invierta en un proyecto de Murcia. Eso es más cómodo que un inversor de, por ejemplo, Murcia invierta en un proyecto de Galicia. Lo hará, sí, pero no es lo más natural. La forma de llegar a ellos, teniendo en cuenta que tenemos claro, hemos dado respuesta a la pregunta que ha comentado Nacho de si nuestro proyecto es escalable, es invertible y por tanto tiene sentido el capital privado dentro, porque en el resto de proyectos que no tengan esa escalabilidad, que no tengan esa vocación internacional, hay otras fuentes de financiación. Una de las formas recomendables para acceder a ellos, los inversores están en la calle, son gente de a pie, son gente como vosotros, ¿no? Son las redes de Business Angel. ¿Por qué? Porque de alguna manera pueden hacer que profesionalizan o se ayudan a profesionalizar el acercamiento a esos inversores privados, ayudan a hablar su idioma, ayudan a entender cómo piensan, ayudan a salvaguardar la confidencialidad de vuestros proyectos. Es un punto de encuentro, por ejemplo, la red como Murciabank o como Vincle Capital, el club de inversión de Vincle Capital, donde os van a pedir una documentación que se le va a presentar a
a un grupo ya de inversores cuyo perfil encaja con cuyo perfil de inversión encaja con vuestros proyectos. Entonces eso dinamiza, o sea, hace que el proceso sea mucho más eficiente y no está reñido con que vosotros podáis conocer a un inversor privado, que sepáis que actúa un business angel, que sea vecino vuestro. Eso también puede pasar, ¿no? Pero de alguna manera el camino natural para acercarse a ellos, el camino más eficiente por todo lo relativo a confidencialidad de los proyectos, porque pueden dar formación, porque os van a dar asesoramiento de cómo hay que marcar los tiempos, de cómo negociar, de qué implica la valoración de una compañía, cómo presentar un proyecto a un inversor privado. Todo eso lo pueden dar las redes y podéis tener visibilidad ante una cartera de inversores. Ya, por ejemplo, la de Murcia, la de Vincle, no sé si tienen 50, 60 proyectos empresariales. La de Murcia, que está operativa desde el 2010, pues tiene ya 80 inversores privados. Y vuestro proyecto va a tener visibilidad solo con los cuyo perfil encaje con el perfil de inversor. O sea, que un inversor de biotecnología, si alguien está buscando tiene un proyecto de tecnología de la información, el inversor de biotecnología no lo va a ver, sería una pérdida de tiempo, ¿no? Hacen ese papel de punto de encuentro, ¿no? Tanto Murciabank como Vincle Capital serían dos ejemplos cercanos de la zona en la que vosotros estáis. Un ejemplo fehaciente de cuál es la misión de una red de inversores privados, por ejemplo, podría ser este taller. El próximo 26 de octubre, ya aprovecho para compartir la cita. La red de inversores privados de Murcia va a organizar un programa de preparación para la inversión. O sea, un programa donde se van a tocar el cómo presentar, el cómo definir la estrategia de captación, cómo definir la ronda, todos esos puntos, ¿no? Para que llevéis, como decía Nacho, más trabajada vuestra propuesta y aprovecháis al máximo posible esos contactos. ¿Cómo funcionan las redes? Pues ya de alguna manera lo podéis imaginar. De forma telemática es un marketplace. Por un lado vosotros creáis vuestra cuenta de usuario con la información, vuestro resumen ejecutivo, con vuestros datos de contacto, y el inversor privado hace lo mismo definiendo su estrategia de inversión. Oye, quiero invertir en este rango entre 0 y 150.000 euros en proyectos de esta zona, de Murcia y Alicante, y en proyectos que sean de biotecnología, de tecnología de la información y proyectos industriales. Y en base a eso, una vez que vuestras candidaturas han sido evaluadas y activadas, hay un matching, ¿no? Los inversores verían vuestro proyecto. Comités de evaluación, en el caso de Murciabank, hay cada 15 días, tanto de incorporaciones de nuevos inversores como de emprendedores. Además, hay un fenómeno que se está produciendo alrededor de las redes, que es otro mensaje muy positivo para los que decidáis hoy en día lanzar un proyecto empresarial, que es que se está dando un paso más. O sea, hay grupos de inversores dentro de las redes, por ejemplo, de los 80 que hay en Murciabank, que dan un paso al frente y dicen, oye, vamos a constituir una sociedad, nosotros que ya hemos hecho algún acuerdo de inversión y nos entendemos bien entre nosotros, vamos a constituir una sociedad solo para invertir en proyectos empresariales. Y entonces nacen proyectos como Guanacid SL o el vehículo de inversión Vincle Capital, que ha sido creado hace muy poco. Guanacid se creó en 2016 y Vincle Capital creo que se creó este año, o sea, de muy reciente creación. Esto también son muy buenas noticias, porque eso permite que dentro de esa estrategia de diversificación de riesgo que tiene el inversor privado, de esta manera le permite poder entrar en fases más tempranas, o sea, poder empezar a ayudaros desde fases más tempranas, o le permite maximizar ese efecto de capital inteligente. O sea, por ejemplo, en el caso de Guanacid hay 33 inversores privados registrados, y en el caso de Vincle no sé si son 40, corregidme si me equivoco, 40 o 50 inversores privados. Entonces imaginaros que si uno de esos vehículos invierte en vuestro proyecto empresarial, tenéis a vuestra disposición mucha gente con experiencia en gestión. O sea, tenéis, dependiendo de cuál sea vuestro proyecto, ya no tenéis solo el efecto de un business angel, que sería muy positivo, es que tenéis dentro de vuestra compañía gente con muchísima experiencia que os puede ayudar en muchas cosas. En relación voy a centrarme por ser los más cercanos, ahí he puesto varios ejemplos, PC Componentes, con Aurorial, Chuasis Capital y varios vehículos de inversión. Voy a daros las características básicas, por no consumir más tiempo, del verdadero protagonista, que es Jesús, que todo lo que estamos contando aquí probablemente él os cuente la experiencia real, ¿no? Es muchísimo más valioso que todo lo que yo os pueda contar.
Voy a hablar un poco de Guanasit para que sepáis las condiciones, porque son vehículos que son próximos de la zona. Hay otros muchos vehículos por toda España, por supuesto, y en la misma Murcia hay otros vehículos, pero los que encajan con la fase con la que os encontráis, por las preguntas que ha hecho Nacho al principio, lo que habéis comentado, son estos dos, porque entran en fases iniciales, semilla y presemilla. En el caso de Guanasit entra incluso en fase de, que esto es insólito, en términos de capital privado, ¿no? Fijaros el rango que hemos dicho antes de los business angels, que era desde aquí, desde empezar la facturación hasta el punto muerto económico, pues fijaros que Guanasit puede invertir antes. O sea, Guanasit, vosotros teniendo un proyecto con vocación global, un proyecto escalable y un equipo comprometido al 100% para desarrollar el proyecto, podéis presentar una candidatura a Guanasit. Eso, en un inversor privado, el porcentaje de éxito de eso es de un 5%. O sea, porque hay excepciones, pero normalmente os dirán, oye, sí, me gusta mucho el proyecto, pero quiero que sigas trabajando y me visites en 2. Se lo podéis contar aquí, que eso también es un error. Bueno, otro consejo, ¿no? Se lo podéis contar aquí, pero si le gusta el proyecto, os dirá, vale, ven a visitarme dentro de 3 meses, para ver si estás en 2. Hay vehículos como Guanasit que con esta estructura están diseñados con tickets a la medida de esa fase de desarrollo incipiente, con un ticket máximo en el caso de Guanasit de 15.000 euros, pero que están dispuestos a apostar en una fase muy temprana de vuestro proyecto. O sea, podéis sentar las bases de ese capital privado desde fases muy tempranas. Y luego también una segunda ventaja de este tipo de vehículos es que la conexión con las redes de inversores, pensad que Murciaban hay 80 inversores privados, 32 de ellos deciden crear Guanasit. La conexión con el resto de inversores de Murciaban o con otros vehículos de inversión como Vincle y demás es muy cercana. O sea, y eso también ayudará a que vuestro despegue sea... No me gusta, cuando hablo de emprendimiento no me gusta usar la palabra sencillo, la palabra allanar el terreno, es que no la voy a usar porque una de las cosas por las que valoro mucho el esfuerzo y la iniciativa que tenéis es por eso, porque no es fácil, ¿eh? Pero bueno, con una estructura de resumen ejecutivo y con un equipo para desarrollar ese proyecto, pues ya lo podríais... de hecho hay una convocatoria al 29 que es muy próxima, 29 de octubre, y con un resumen ejecutivo de lo que podéis hacer, de lo que queréis hacer, y un equipo para sacar adelante el proyecto, podéis presentar una candidatura. En el caso de Vincle Capital, una estructura muy similar, invierten en proyectos semilla y presemilla, con probablemente en una fase un poquito posterior, un poquito más maduros, pero todavía en fases muy tempranas, en proyectos que son escalables. Esto es una nomenclatura europea con tickets de hasta 50.000 euros y hay una convocatoria fecha tope para presentar candidaturas el 28 de octubre. O sea que si tenéis un proyecto empresarial, creo que lo que estamos contando está disponible, son cosas reales y que está a vuestra disposición y que no tiene coste presentar una candidatura y os van a dar feedback de vuestro proyecto, tanto de un vehículo como de otro. La nomenclatura TRL4, con proyectos, en Vincle participa universidades y oficinas de transferencia de tecnología. Creo que es un vehículo muy apropiado para proyectos de índole de I+D y de índole tecnológica 100%. Y para los que no conozcáis esta nomenclatura, que a lo mejor muchos de vosotros la conocéis mejor que yo, TRL4 es una nomenclatura europea que mide el nivel de desarrollo de un proyecto de investigación. Y os quiero que TRL4 implica proyectos que están validados a nivel de laboratorio. Entonces, quiero que entendáis que esto es muy bueno para vosotros y es casi insólito, ¿no? Porque estamos hablando de proyectos, imaginar, de máximo riesgo. Un proyecto desde que está validado en laboratorio hasta que sale al mercado y está facturando y hay un cliente que está dispuesto a pagar por él, tiene riesgo de escalado industrial, riesgo de problemas con el equipo, riesgo de acogida con el mercado. Y este vehículo está diseñado para poder analizar e invertir en proyectos que están en esa fase. Eso es un paso adelante para la economía de España en general, porque eso no se da en toda la economía y en España empieza a darse ahora. Y este vehículo puede ser un ejemplo, de ello. Es bastante peculiar o bastante reseñable que el capital privado
entren en estas fases de desarrollo, haciendo comparativa, y aquí aprovecho para dar otro mini consejo, haciendo comparativa con un Business Angel. Si tenéis diferencia entre estos vehículos de inversión y un Business Angel, a un inversor privado particular no le podéis hablar, o entre comillas, tampoco quiero decir que estáis perdiendo el tiempo, pero a un inversor privado particular no le podéis hablar de proyectos de investigación. Ellos no invierten en investigación, invierten en empresas, invierten en cosas, invierten en cosas que están cerca del mercado, invierten en crecimiento empresarial. Proyectos de I+D pueden ser apasionantes, pero os dirán lo de siempre, es decir, oye, visítame cuando estés en 2. Todo esto de la investigación me parece genial, pero yo soy una persona, un perfil de empresa, no entiendo lo que me estás diciendo, he entendido un poco el enfoque a producto y sé que soy muy bueno investigando, pero cuando estéis cerca de empresa, llamadme. Vehículos como estos están dispuestos a evaluar vuestro proyecto antes que los inversores privados y ayudan también a esa conexión con el inversor privado. Tratando de resumir y mis 5 consejos, ya he anticipado algunos, pero aprovecho esta diapositiva de un portal que se llama Funders and Funders, que va relativa a la valoración de proyectos, valoración de startups. Y una de las cosas, mi primer consejo va a ser, no voy a hablar aquí de valoración y os voy a pedir que no os obcequéis o centréis exclusivamente en qué valoración debe tener mi compañía cuando negocie con un inversor privado. Yo voy a utilizar esta diapositiva como identificar agregadores de valor para vuestro proyecto. Es decir, ya no estoy hablando, esto sirve para que defendáis una valoración, estos 3 criterios sirven para defender una valoración frente a un inversor privado, pero yo no la voy a usar así. Yo lo que quiero es que de esta diapositiva extraeros algunos consejos que os ayuden a entender qué es lo que les va a gustar a los inversores privados cuando estén hablando con vosotros. Cualquier inversor. De hecho, esta página habla de inversión privada a nivel mundial. Bueno, pues veréis que los 3 criterios son desarrollo del producto, encaje entre el producto y el mercado, el equipo, una vez más, ya lo ha dicho Nacho, y pruebas de tracción. Bueno, y fijaros que por aquí hay una viñeta, no sé si se ve, probablemente no la veis bien, pero bueno, hay un superemprendedor. Aquí el mensaje que traslada a ese superemprendedor, la frase en inglés dice: emprendedores que hayan tenido un éxito previo o un exit previo hacen que la valoración de la compañía sea mucho mayor. Fijar, no parece una locura, ¿no? Pero a veces no lo tenemos en cuenta. Es decir, oye, si el mismo proyecto empresarial, voy a poner el ejemplo aprovechando que está Jesús aquí, si yo el día de mañana quiero lanzar un proyecto de biotecnología aplicada al sector agro, mi proyecto puede tener una valoración o un poder de negociación con un inversor que será distinto si Jesús está conmigo como socio. Si Jesús, que ya ha tenido éxito dentro de este sector, está conmigo como socio, la valoración de mi compañía es mayor. Mi poder de negociación frente a un inversor privado es mayor. Porque verdaderamente, y ya no dejando a un lado la valoración de startup, es que mi proyecto tiene más posibilidades de éxito con Jesús dentro que sin Jesús dentro. Y los inversores privados eso lo saben. Entonces, equipo, deciros que es muy importante y por pedir que no quede. O sea, yo sé que esto es una de las partes más difíciles de emprender un proyecto empresarial, por lo menos a mí me la parece. Oye, equipo multidisciplinar, polifacético, donde haya, si puede ser que haya un emprendedor que ya tenga experiencia previa, si puede ser que ese emprendedor ya haya conseguido algún éxito, ¿no? Los americanos dicen, ¿dónde es donde más me gusta invertir? ¿Conocéis el concepto de serial entrepreneur? Emprendedor serial que emprende en serie. Pues también hay inversores seriales. A mí como inversor, ¿dónde creéis que me gustaría más invertir? En el segundo proyecto que haya invertido, que haya participado un emprendedor que haya tenido éxito. O sea, entre las primeras escalas, entre emprendedores que no hayan emprendido nunca y el que haya empezado a lanzar el proyecto y no haya tenido éxito, prefiero el segundo. Entre el que no haya emprendido nunca y el que haya presentado, el que haya tenido haya tenido emprendimiento previo y haya conseguido un éxito, prefiero ese, por supuesto. Y si aparte yo ya he invertido en otro proyecto de ese emprendedor y me ha ido bien, todavía más. Entonces, esas cosas, esos mensajes, tenéis que tenerlos en mente, que probablemente, oye, la primera vez que yo invierta, pues esa piedra no va a estar a mi lado. Pero tenerlo en cuenta que eso agrega valor a vuestro proyecto. Las pruebas de tracción, ya sabéis lo que es, pruebas fehacientes de que vuestro proyecto está creciendo. Si puede ser facturación,
es el máximo nivel de validación, ¿no? Estáis validando vuestro producto, la solución y aparte que alguien está dispuesto a pagar por ello, que ahí ese tipo de métricas le importan mucho a los inversores. Luego, gestión interna. Cuando incorporáis un inversor, mi consejo relativo a gestión interna, que a veces también se pasa por alto, es que cuando incorporáis a un inversor a vuestra compañía, la complejidad de vuestra compañía aumenta. Si la situación que tenéis dentro de la compañía antes de que entre el inversor es esta, normalmente cuando abra la puerta, en el 99% de los casos, el inversor dirá, vale, esto no es para mí y me voy. Pero pudiera ser el caso incluso que le guste mucho el proyecto y entre, todavía será peor. O sea, mi consejo de aquí es que primero, dentro del equipo fundador, reguléis mucho la relación entre vosotros, tengáis ya un esquema de trabajo ordenado, sepáis ya cómo funcionáis y luego metéis esa segunda pieza en juego y eso aportará valor seguro, pero en una estructura de desorden donde no tenéis pacto de socios fundadores, no sabéis todavía qué rol adopta cada uno de los fundadores, que a veces hemos estado en reuniones donde eso se percibía mucho, no es el mejor momento para invitar a un tercero a que entre a vuestra casa. Si la casa no está limpia, si no está ordenada, no es el momento de invitar a un tercero. La comunicación, todo esto va de comunicación y confianza. La parte inteligente, la parte de capital inteligente depende mucho de la comunicación. Si no sentís cómodos informando de la evolución de vuestro proyecto a un tercero, porque emprendéis, porque precisamente lo que queréis hacer no es eso, este sistema de financiación probablemente no sea el más apropiado. No estáis sacando el verdadero jugo de un inversor privado. Si lo único que queréis es su dinero, hay formas de conseguir dinero más económicas y más rápidas. Y la hoja de ruta. En la medida en la que seáis capaces de poner una línea temporal, marcar los hitos relevantes, marcar los tiempos, decir, oye, en el primer gráfico que hemos visto, 1 es este, 2 es este y el punto 3 es este. Desde 1 hasta 2 yo estimo que voy a llegar a 6 meses, oye, que luego serán 7, serán 8, pero yo tengo una estimación de lo que quiero. Y luego, de llegar a punto muerto económico, esas son preguntas que el inversor privado profesional las va a hacer. Decir, oye, ¿cuánto tiempo da este producto? Vale, me estás contando un producto de investigación, pero la gente de Vincler te dirá, pero ¿cuánto estimas tú que va a pasar de tiempo antes de que este producto llegue al mercado? Y luego ya esto ya es para nota, que es que dentro de esa hoja de ruta tengáis un hito que demuestre que entendéis cómo funcionan los inversores privados, o el capital privado, no solo los business angels, sino el capital privado. El capital privado funciona entrando y saliendo, no son socios a perpetuidad, entran en un momento temprano y si las cosas van bien, en un porcentaje muy pequeño de casos, tienen la posibilidad de salir y ahí es cuando obtienen la rentabilidad. Entonces vosotros tenéis que tener, si demostráis al inversor privado que vuestro proyecto va dirigido a esa salida o tiene en cuenta esa posible salida, eso a ellos le va a decir, oye, mira, sabemos de qué va esto y de alguna manera estáis mostrando empatía, sabéis cómo funcionan ellos y sabéis cómo obtienen rentabilidad y demostráis que estáis pensando en ellos cuando estáis presentando un proyecto. Porque el discurso es totalmente distinto, de las distintas fuentes que ha comentado Nacho, el discurso es distinto para fuentes financieras, es distinto para inversores y es distinto para subvenciones, siendo el mismo proyecto, ¿no? Un inversor valorará esto. Esos son los 5 consejos: equipo, tracción, gestión interna. Tenéis que tener orden en gestión interna y esto se verá en todo, con pactos de socios, con que se vea que hay un ambiente de trabajo, comunicación, pero no solo para convencer al inversor en el primer momento, es que la comunicación va a ser importante a lo largo de toda la vida con el inversor. Si la apartáis, estáis perdiendo lo más valioso del capital privado. Hoja de ruta salida y que, como he contado muchísimas cosas, os voy a pedir únicamente que os quedéis con 2 letras. Con CP, que sería debe de ser vuestro código postal. Primero, la confianza. Aquí estamos hablando de confianza. Va a depender todo el éxito de cara a lanzar vuestro proyecto empresarial y de cara a negociar con inversores y conseguir rondas de inversión. Va a depender de la capacidad de generar confianza en vuestro proyecto. Desde las 3 F hasta el Venture Capital. Es decir, oye, yo soy capaz de convencer a mi cliente para que me compre. Yo soy capaz de que Jesús invierta en mi proyecto. Yo soy capaz de que este business angel invierta en mi proyecto. Va de confianza. Soy capaz, y no perdéis ese primer paso, de que mi equipo fundador esté conmigo las 24 horas del día y esté implicado al 100% en el proyecto. Todo eso despierta confianza y esa confianza os va a servir especialmente para los inversores privados, pero va a servir para todas las fuentes.
va a servir para financiación, va a servir para subvenciones. Todo va a depender de la capacidad de generar confianza en torno a vuestro proyecto. Y la segunda letra, que es P, es perseverancia. Y no malinterpretéis perseverancia con mantener el mismo discurso con el paso de los tiempos, ni la primera propuesta de valor que yo tuve desde el principio, porque no. Perseverancia, yo aquí la aproximaría a lo que en boxeo se llama encajadores de golpes. Es decir, esto no va de no caerse. Casi se da por hecho que crear un proyecto empresarial es entrar en una pista de patinaje en la que vamos a tropezar. Esto va de velocidad para levantarse y de aprender de la caída. Si decimos yo aquí, ante un inversor privado, antes que sea, mira, yo aquí no me voy a caer porque lo tengo todo, al final, por muy bien que planifiques, te caerás. La clave de esto, perder forma parte del juego, pero la clave es saber aprender de eso y levantarse rápido. Entonces, esas serán las dos palabras que os quiero que os quedéis. Las citas, las que he comentado, el 26 tenéis, os invito al seminario, si queréis saber un poco más, bueno, un poco no, bastante más acerca de inversión privada, se va a tocar en detalle, en un seminario ese tema, y las dos citas de cara a inversión, los que tengáis proyectos, hay dos convocatorias cercanas, 28 y 29, para que lancéis vuestro proyecto. Y os pido disculpas por no sé si me he pasado el tiempo, me imagino que sí, para darle la palabra al verdadero protagonista de esta reunión, que yo soy el primero en darle las gracias porque esté aquí y que saque tiempo del día a día de un proyecto tecnológico como el suyo para estar aquí con nosotros. Yo lo considero un auténtico lujo, y además aquí en Petit Comité, que esté Jesús con nosotros, para mí es un lujo aprovecharlo al máximo.